Sí, disculpen. Bueno, les estaba comentando a modo de introducción que la idea un poco era tratar de conversar sobre los alcances de esta importante sentencia que el Tribunal Constitucional bueno, ya hace un par de semanas ha sido de público conocimiento y que ya ha venido generando bastantes webinars, bastante discusión, y entiendo que este es un punto de partida, no es un punto de cierre. Entonces la idea de esta reunión un poco es tratar de conocer de qué va la sentencia y ver cuál es un poco el impacto que tiene la misma en diversas instituciones jurídicas vinculadas al derecho a registrar, al derecho inmobiliario y en particular al derecho civil. Yo creo que es una sentencia importante también porque si bien no ha sido aprobado por unanimidad, hay algunos votos singulares que quizás no aportan mucho el debate, más que por el tema de la extensión en la argumentación jurídica. Creo que podría suscitar también algún tipo de debate posterior a un nivel más constitucional. Pues bien, sin ánimo de mayor demora, me permito compartir con ustedes un PPT que he trabajado. A ver, un segundito. Ok, ¿se puede visualizar el Sí, doctor, PPT? se puede. Sí. Ok. A ver, un poco la presentación del día de hoy la he estructurado en tres partes. Lo primero que voy a intentar un poco con ustedes es tratar un poco de explicarles un poco los alcances generales del principio de fe pública registral, dado que es el principio que ha sido involucrado en este debate constitucional. En segundo lugar, me voy a centrar ya en el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, voy a un poco conversar o hablar acerca del petitorio constitucional. Esto es como la pretensión, del pedido de los más de 5.000 ciudadanos en torno al cuestionamiento de las normas que han sido impugnadas en la ley 3313. También vamos a hablar acerca de cuáles son los derechos fundamentales que se han visto aparentemente vulnerados y que son objeto de debate por parte del Tribunal Constitucional. Y finalmente vamos a ver el fallo, ¿no? Que cuál es un poco el resultado de este debate que ha tenido el tribunal en torno a esta medida, ¿no? Como tercer punto, ya me voy a centrar, creo yo, en el eje principal de este tema y esta exposición, que es el tema de la buena fe del artículo 2014 del Código Civil, pero según la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es, voy a hacer una suerte de valoración crítica de lo que el tribunal un poco ha planteado en torno a este tema, ¿no? Y cerraré mi exposición con algunas conclusiones finales. Pues bien, vamos a empezar con el principio de pública registral. A ver, me parece un poco importante para un poco entender todos de qué va este tema y por qué es tan discutible, recordar un poco el sistema bajo el cual las propiedades o los predios se transmiten, que es el sistema consensual. En nuestro momento jurídico se ha optado a este sistema consensual, se ha dejado de lado el sistema del título del modo, el sistema constitutivo, ¿no? Este sistema consensual, que es de origen francés, de origen italiano, que tiene bastante influencia en nuestro Código Civil, lo que pretende un poco es permitir o facilitar la libre circulación de los bienes. En ese contexto, en nuestro Código Civil tenemos una norma muy clara que recoge este principio, que es el artículo 949 del Código Civil, que señala que con la sola obligación de enajenar se transmite la propiedad. Si bien el sistema consensual es bastante bueno, importante, facilita la circulación de la riqueza, se presentan algunos problemas, algunas dificultades. ¿Cuál es la dificultad más importante en un sistema consensual? Digamos, no se puede determinar con plena certeza quién es el propietario del inmueble, esto es quién me está vendiendo, quién me está transfiriendo, por un lado. Por otro lado, otra dificultad importante es que tampoco se puede conocer sobre el bien en materia de transferencia cuáles son estas afectaciones tipo cargas o gravámenes, justamente por no tener una extracción posesoria respecto a este bien. Entonces, si bien, repito, el sistema consensual es bueno, importante, porque facilita la circulación de riqueza, también puede generar ciertos problemas. Entonces, es posible, en un sistema consensual, que en la cadena de transmisiones que se va realizando, alguna de esas enajenaciones está afectada con un vicio, con una patología, con una vicisitud que pueda acarrear ya sea la nulidad del acto jurídico o la resolución contractual del mismo. En ese escenario, en un sistema consensual, donde se puede producir este tipo de situaciones patológicas en los contratos,
es probable que el último adquirente, pueda verse afectado por una cosa que nosotros conocemos como el efecto arrastre de las nulidades, ¿no? Y en ese contexto pasamos a la adquisición a non domino, es decir, este último adquirente, como consecuencia de esa vicisitud, de esa patología, de esa causal de nulidad en el contrato, puede también verse perjudicado en la propiedad. Entonces, ¿qué hacer frente a ese escenario? Pues frente a ese escenario, donde existe la posibilidad de configurarse adquisiciones a non domino, esto es de alguien que no es propietario, es que surge la necesidad de tratar de proteger y tutelar la apariencia jurídica de la propiedad, por un lado, y también la buena fe del contratante. Es en ese contexto que aparece el principio de fe pública registral, ¿no? Lo que pretende entonces este principio, entiendo, es tratar un poco de atenuar las vicisitudes, las inseguridades que puede causar el sistema consensualístico que es parte de nuestro método jurídico. Me ha parecido importante un poco también ir a los antecedentes sobre el principio de fe pública registral. Mucho se dice sobre este principio. Pues a ver, vamos un poco en orden. Este principio de fe pública registral no ha estado recogido ni regulado en el Código Civil del año 1852. No hay referencia alguna a esto. El primer antecedente normativo yo lo he encontrado en el reglamento orgánico de la ley del registro de propiedad de 1868, donde sí se regula este principio concretamente en el artículo 90, ¿no? Pero claro, al hablar de la fe pública no se habla de la buena fe. Esto no es un elemento necesario, indispensable para poder ser tutelado por este principio. Luego estaría el Código Civil del año 1936, donde sí se regula este principio y aparece el elemento de la onerosidad. Esto es necesario que el título adquirente sea oneroso, pero no se dice nada con relación al tema de la buena fe. El tema de la buena fe recién aparece a partir del antiguo Reglamento General de Registros Públicos aprobado por la Corte Suprema en el año 1968. Pues bien, tanto el Código Civil de 1936 como el reglamento anterior, Registros Públicos del año 68, vendrían a ser los antecedentes, digamos, inmediatos del actual artículo 2014 del Código Civil, que por cierto, si uno revisa la exposición de motivos y revisa la doctrina, digamos, más nacional antigua, me refiero concretamente al doctor Carlos Carnas Quirós, a Arias Schreiber, ellos van a hacer referencia que a nivel de hecho comparado, este principio de fe pública registral tuvo una fuerte influencia, incluso dicen en un texto, que fue una copia casi exacta del artículo 34 de la ley hipotecaria española, ¿no? Y si uno revisa la ley hipotecaria española, el artículo 34, y ve los antecedentes de este principio de fe pública registral recogido, regulado en el hecho español, va a encontrar otro antecedente, que es el BGB alemán, del año 1900, el parágrafo 852 lo regula, pero incluso algún sector de la doctrina, concretamente Núñez Lago, considera que el principio de fe pública registral recogido en la ley hipotecaria española también tuvo como antecedente incluso directo el Código Civil suizo. El parágrafo 973 regula también este principio de fe pública registral, ¿no? Bueno, este es un poco el marco en el cual se da a entender este principio de fe pública registral. Pero finalmente, ¿qué cosa es la fe pública registral? Me ha pasado, y esto ocurrió en algunas sesiones que he tenido, o en algunos eventos o charlas, que a veces yo cuando converso con los profesionales, hay cierta dificultad de poder dar una definición. Primero porque el Código Civil no lo regula, o sea, no da una definición, me refiero, no establece una definición. Lo que hace es un poco regular cuáles son los requisitos que tienen que darse para que se pueda configurar la fe pública registral. Pues lo que yo entiendo, lo que busca este principio, y lo he puesto ahí en la diapositiva, es lo que es tutelar la confianza depositada en el registro, ¿no? La idea es que el tercero que adquiere confiado en la legitimación registral, y claro, cumpliendo ciertos requisitos que establece el propio Código Civil, pueda verse mantenido en la adquisición a non domino, pese a que el título anterior del transferente está cargado de un vicio, una patología, ¿no? En esencia, este principio lo que busca es proteger la confianza del tercero en el registro y mantenerlo en su adquisición, pese a que el título anterior al suyo adolece de una vicisitud, una patología que puede ser causal de nulidad o de resolución. Eso es en esencia lo que busca este principio. Y en esa medida, al proteger a este tercero, también se protege el tráfico jurídico comercial, se protege la circulación de riqueza, la seguridad jurídica, que ahora también vamos a comentar. Bueno, este es un gráfico clásico, tradicional, que se utiliza, digamos, en
en todas las clases donde se habla acerca del principio de fe pública registral. Es la típica transferencia sucesiva, ¿no? Donde A le vende a B y B le vende a C, ¿no? Ojo que en el esquema que yo he planteado, A vendría a ser, en los términos de la sentencia del tribunal, el propietario originario, esto es el verus dominus, ¿no? Es aquella persona que no ha vendido su propiedad, que se ha visto suplantado, ¿no? O que el documento que generó la transferencia ha sido falsificado. Y luego este transferente, escribiendo su derecho, lo vuelve a vender a un tercero. Y ese tercero, confiando en la protección que da el registro, en la confianza que viene del registro, donde se publicita que B es el titular registral, adquiere la propiedad, es una adquisición a non domino, y por tanto, para que pueda ser, digamos, protegido, inmunizado del efecto arrastre y la nulidad que he comentado, tiene que ampararse en el principio de la fe pública registral, ¿no? Y cumplir todos los requisitos que ahora vamos a conversar. Un dato interesante, me permito hacer un pequeño paréntesis. Ojo que el tercero registral, el tercero del artículo 2014 del Código Civil, que le llaman algunos el tercero germano, para que sea un tercero registral cualificado, además de cumplir los requisitos, ojo, tiene que ser un sujeto extraño a la relación jurídica que confronta su derecho. Debe además ser titular registral y debe existir una conexión lineal con la relación jurídica ajena. Esto es, debe ser un tercero que provenga de transferencias sucesivas. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque nos ha pasado que cuando empezamos a revisar jurisprudencia de la Corte Suprema, algunas casaciones, vemos que a veces los jueces no tienen claro, al momento de aplicar, creo yo, esto es a modo de crítica, el principio de fe pública registral, lo confunden con el principio de inoponibilidad. Y en vez de configurar, el caso típico de la doble venta, ¿no? Y en vez de hablar o plantear un esquema de transferencias sucesivas, confunden al tercero registral del 2014 con el tercero, también protegido, del artículo 2022. Entonces, por favor, es importante tener en cuenta este esquema. Repito, es una transmisión sucesiva, ¿no? Unas generaciones sucesivas, hay una conexión lineal, y este tercero es el que, previo cumplimiento de los requisitos, será protegido por el principio de fe pública registral. Pues bien, ¿cuáles son estos requisitos para que este tercero registral pueda ser protegido? Bueno, están en el Código Civil, adquirir un titular registral, que el título sea oneroso, que el título además sea válido, que tenga buena fe, y que el tercero además logre inscribir su derecho. Un dato importante, y creo que va un poco en la línea de lo que el Tribunal Constitucional nos ha venido diciendo en esta sentencia, y también hay doctrina nacional que va en ese sentido, es importante para que el juez pueda aplicar este principio, la concurrencia copulativa de todos estos requisitos. O sea, tienen que estar todos para que el tercero cualificado sea protegido por este manto protector de la fe pública registral. A ver, vamos rápidamente a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos requisitos que el Código Civil ha establecido, ¿no? Bueno, el primero de ellos, que es bastante sencillo, adquirir de un titular registral, ¿no? Esto está recogido en forma expresa en el artículo 2014, cuando se indica que el tercero debe adquirir el bien de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, ¿no? Es decir, se tiene que adquirir de todas maneras de un titular registral, dado que el transferente, el que vende, el que enajena, goza de la presunción de exactitud que le permite, en virtud del principio de legitimación, ser reputado propietario. Este es un claro ejemplo de cómo los principios registrales actúan en forma articulada, ¿no? Hay una coordinación entre la fe pública y el principio de legitimación, dado que el efecto legitimador derivado de la propia inscripción permite al titular actuar conforme a lo que se ha colocado en el asiento, ¿no? Esta es la razón por la cual este principio de fe pública registral, como usted bien sabe, no aplica para el caso del inmatriculante, ¿no? Dado que el inmatriculante es aquel que por vez primera va a incorporar un previo al registro, ¿no? Se va a generar por vez primera una partida registral, un folio sobre el inmueble. Dado que su adquisición no deriva de un sujeto que figura con derecho inscrito en el registro, ¿no? Repito, es un requisito bastante sencillo de entender, ¿no? Adquirir un titular registral. El otro requisito, que también está recogido en forma expresa en el artículo 2014, es que el título de tercero tenga que ser necesariamente un título oneroso, ¿no? Por título oneroso me refiero a todo aquel negocio jurídico que exige una contraprestación o un sacrificio patrimonial por parte del adquirente, ¿no? Entonces deja de lado la posibilidad de que el tercero buena fe pueda haberse amparado en virtud de un título gratuito, ¿no?
La explicación la he puesto ahí de por qué quizás se deja de lado esta suerte de título, porque si se priva la propiedad del adquirente de título oneroso, sufriría un daño económico por no recibir el bien en contraprestación. En cambio, en el caso particular de un adquirente de título gratuito, lo único que sufre es el perjuicio de no aumentar su patrimonio. Entonces, como que no tendría mucho, dado que estamos en una suerte de ponderación de qué derecho debe prevalecer de propiedad, tanto del propietario originario como el tercero, del verus dominus, como el del tercer registral. Entonces es importante que no se pueda tutelar más allá de lo que el momento permite, ¿no? Sí me permito un poco criticar, aunque entiendo que esto ya estaría superado después de la sentencia del tribunal, todas aquellas propuestas legislativas en que se permite admitir la gratuidad como elemento configurador de la buena fe, ¿no? Justamente por las razones que he señalado, creo yo que no debería esto prosperar. Otro requisito, pero que, ojo, no está recogido en la legislación en forma expresa, es que el título de tercero tenga que ser un título válido, ¿no? Este es un requisito que la doctrina lo reconoce, ¿no? Autores como Río Cañas, Rodrigo Sotero, Medina de Lemus, incluso, claro, con algunos matices, el propio Peña Bernardo de Quirós, y en sede nacional el profesor González Barró, consideran que además el título de tercero tiene que ser un título válido, ¿no? Ello en el entendido de que el tercero registral no puede formar parte del acto inválido, ¿no? O sea, para ser un tercero no puede ser parte del negocio viciado. Y el sustento de esta idea de por qué debe ser un título válido está en el propio Código Civil, en el sentido de que la inscripción registral no convalida actos nulos, ¿no? Entonces no tendría sentido, por un lado, proteger a ese tercero que inscribió su derecho y que luego existe una norma que diga, pese a que su título es inválido, que queda convalidado, ¿no? Entonces, lo que creo entiendo, se pretende es, con este requisito, es a lo sumo purificar la falta de facultad dispositiva del transferente, no cuando el acto de tercero concurra alguna otra causal de nulidad, ¿no? Bueno, este quizás sea el tema más discutible o central, no solo de la exposición, sino también de la sentencia del tribunal registral, ¿no? La necesidad de que el tercero además tenga buena fe, ¿no? Un dato importante, la buena fe es una cuestión de hecho, ¿no? O sea, corresponde a los jueces, a los tribunales, determinar si el sujeto, el particular, tiene o no buena fe, ¿no? No es un aspecto que sea determinable en el registro, ¿no? Y como dice el profesor Emilio Betti, el contenido de la buena fe puede tener diversos aspectos y diversas explicaciones en las relaciones jurídicas patrimoniales de las personas, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de la buena fe, vamos a empezar a revisar mucha doctrina nacional y vamos a encontrar la buena fe civil, la buena fe registral, la buena fe subjetiva, la buena fe objetiva, la buena fe de desconocimiento, la buena fe ignorancia, en fin, hay mucha discusión en torno al tema de la buena fe. Un poco para quizás tratar de ordenarnos y tratar de entender este tema de la buena fe, me permitió citar a una profesora, la profesora Neme Villarreal, que a mi modo de ver es una distinción bastante clara entre lo que vendría a ser la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva, ¿no? Que nos va a servir estos elementos conceptuales para luego trasladarlo al ámbito registral y ver de qué trata el tema o la exigencia de la buena fe planteado en el artículo 2014 del Código Civil. A ver, la buena fe subjetiva para la profesora Neme Villarreal implica un estado psicológico y no volitivo, que está fundado más bien en la ignorancia, en el error. Esto que he mencionado, ¿qué les recuerda o a qué se parece? A la famosa buena fe desconocimiento, que está, digamos, contenida y prevista en el artículo 2014 del Código Civil. Es decir, el tercero, para que tenga buena fe, debe desconocer, debe ignorar la causal que originó la inexactitud registral, ¿no? Y por otro lado, está la buena fe objetiva, definida o entendida como ¿qué? Como una regla de conducta, como un estándar, que exige que el contratante, que el tercero, actúe con probidad, responsabilidad, honorabilidad, transparencia y diligencia, ¿no? Entonces, esto se parece a lo que también en doctrina se llama la buena fe y diligencia, ¿no? Esto es que el propietario, el adquirente, el tercero tiene que actuar de forma diligente al momento de que consuma su adquisición, ¿no? De estas dos formas de enfocar la buena fe en el ámbito civil, trasladadas al ámbito registral, a criterio de la doctrina nacional, el legislador ha optado por la buena fe desconocimiento, esto es la buena fe subjetiva. Esto es lo que hoy por hoy, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, existe con relación al tema del 2014. Un poco para, digamos, cerrar este punto. Para que el tercero registral tenga buena fe,
tiene que desconocer o ignorar la inexactitud registral. Esa es la idea, ¿no? Buena fe, desconocimiento. Buena fe, subjetiva. Y bueno, el último requisito, que también sí está reconocido en el artículo 2014 del Código Civil, es que para que el tercero pueda ser cualificado y protegido por este principio, para que mantenga su adquisición, tiene que también inscribir su derecho, ¿no? El tercero debe inscribir su propia adquisición, ¿no? La consumación de la protección registral se da con la inscripción del título. Es como que se cierra este círculo protector. Un dato importante, lo menciono por si acaso, recordemos que estamos en un sistema consensual, ¿no? Donde la inscripción, la publicidad registral no es un requisito para poder ser propietario, ¿no? Entonces, no hay que confundir esta exigencia de inscribir el derecho con el hecho de que sea un acto previo para poder disponer el bien. Sin embargo, y un poco aquí me adelanto lo que voy a decir más adelante, ya con la sentencia del TC, el tema de no es obligatorio inscribir para ser propietario, ya un poco se matiza por una suerte de deberes o cargas que el propietario debe tener presente al momento de querer proteger su derecho. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pues bien, ya en este primer punto de mi exposición, repito, lo que he intentado un poco es tratar de explicar algunos alcances generales respecto al principio de fe pública registral, ¿no? Lo que he intentado un poco es explicar los antecedentes, el origen, el derecho comparado, también un poco cuál es la justificación, la utilidad, la necesidad de este principio, cuáles son los requisitos que deben ser todos aplicados en forma concurrente, copulativa, ¿no? Y ahora lo que quiero yo conversar ya y entrar al tema de fondo es hablar acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Como les había comentado, la idea un poco es estructurar esta parte en 3 puntos, ¿no? Voy a hablar un poco acerca del petitorio, luego voy a seguir con los derechos fundamentales que se han visto involucrados y que son objeto del debate, y luego voy a hacer una breve referencia al sentido del fallo, ¿no? Cómo es que el Tribunal Constitucional falla en esta sentencia. A ver, un poco para poner a modo de antecedente, digamos, hablar un poco de los orígenes del tema de la ley 3313. Ya desde hace varios años se ha venido intensificando la contratación inmobiliaria, y qué duda cabe que el crecimiento urbanístico es un hecho o una realidad como consecuencia del boom inmobiliario, ¿no? La ciudad está creciendo, ya no solo en forma vertical, sino también en forma horizontal, qué duda cabe de eso, ¿no? Si uno va al sur puede ver la cantidad de proyectos inmobiliarios que se están desarrollando, ¿no? Lamentablemente, aparejado a este crecimiento económico, también ha venido dándose el incremento, sobre todo entre los años 2014 y 2015, de una serie de ilícitos, ¿no? Ilícitos como cuáles, como la falsificación documentaria, la suplantación de identidad, como el caso de los arbitrajes truchos, como los supuestos lavados de activos, en fin, una serie de situaciones que entre el año 2015 empezaron a salir por los medios de televisión, ¿no? Entonces, esto motivó un intento por parte del Estado, tanto el gobierno central ejecutivo como el Parlamento, de tratar de sacar algún tipo de mecanismo, medida que permita un poco frenar esta situación, ¿no? Es así que sale la ley 30.313, que contempla varios mecanismos. Uno de ellos es la oposición a los títulos en trámite, ¿no? Que vendría a ser un remedio preventivo. Esto es antes de que el título falsificado, adulterado, fraudulento, donde había la suplantación, pueda llegar al registro, el funcionario, la autoridad, el árbitro, el notario puedan oponerse a la inscripción. Pero ¿qué pasa si no logran oponerse oportunamente? Las normas se ponen en supuesto. Esto es cuando ya se ha producido la inscripción del acto causal fraudulento. En ese caso aparece la figura de la cancelación administrativa registral, ¿no? Antes de esto, ¿qué podía hacer la persona que se había afectado con este tipo de situación de fraude? Nada, tenía que ir a la vía judicial, tenía que demandar como cualquier mortal común silvestre, y esperar los años que demora el proceso. Entonces, la cancelación administrativa lo que permite, creo yo, de manera positiva, es un procedimiento administrativo bastante sumario, pero con algunas garantías bien terminadas, cancelar en el propio registro esta situación patológica, este asiento registral viciado, ¿no? Ojo que hay un antecedente interesante para aquellos que quieran investigar,
en el derecho argentino, ¿no? Es más, esta suerte de cancelación administrativa, aunque algunos no lo mencionen, ha sido fruto de algunos debates, en algunos eventos de derecho internacional registral, ya desde hace varios años, ¿no? Y que, bueno, parte de ese debate también ha sido incorporado a esta norma, ¿no? Pues bien, esto es un poco lo que vendría a ser la cancelación. Pero ya entrando al tema del petitorio concesional, ¿qué cosa es lo que se está impugnando? Concretamente se están impugnando dos normas, el artículo 5 y la primera disposición complementaria y modificatoria de la ley 3033. En el caso del artículo 5, lo que se pretende regular son los efectos derivados de la cancelación. Y nuevamente, si pues todos pueden ver la diapositiva, he intentado un poco graficar la cuestión que quiero un poco explicar, ¿no? Nuevamente, se produce la transmisión sucesiva, ¿no? Donde el verus dominus no vende la propiedad no enajena, alguien lo suplanta o alguien falsifica el documento, hay un titular fraudulento que luego le vende a un tercero, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ok, yo tomo conocimiento, yo, propietario originario, yo, verus dominus, tomo conocimiento de que me han suplantado o han falsificado un documento con tal de vender mi propiedad y decido hacer uso de este mecanismo correctivo, ¿no? Como es la cancelación. Presento al registro público mi solicitud de cancelación ante el jefe zonal para que este pueda evaluar y proceder. Dicho esto, el jefe zonal evalúa el caso y concluye que en efecto el documento ha sido falsificado, hay suplantación y decide cancelar el asiento. La pregunta o la cuestión que entiendo ha intentado el artículo 5 resolver es la siguiente, ¿no? Si cancelo el asiento registral, ¿cuál es el efecto con relación al asiento registral posterior? Esto es, con relación a la adquisición posterior que se ha dado después de este acto fraudulento y que además obra escrito en el registro público. ¿Se produciría el efecto arrastre de la nulidad? La respuesta es no, de ninguna manera. Esto es, el asiento cancelado no es oponible al adquirente que ha escrito su derecho. Eso es lo que regula el artículo 5 de la ley 3313 y que ha sido objeto de cuestionamiento a nivel del Tribunal Constitucional, ¿no? Esto, por cierto, tampoco no es ninguna novedad para aquellos que conocen derecho registral y que trabajan en el registro, saben que esta norma ya tiene también un antecedente en el reglamento. Hay una norma, me parece que es el artículo 97 del actual reglamento que regula en forma similar los efectos de la cancelación administrativa. Ahora, lo interesante y lo rico del debate es lo que viene más adelante, y es concretamente la primera disposición complementaria y modificatoria, que lo que hace en buena cuenta es modificar o precisar el artículo 2014 del Código Civil, ¿no? En la parte que interesa al tribunal cuando se agrega la opción de cancelar el asiento. El artículo 2014 dice lo siguiente: el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele. Este es el agregado que se ha hecho a este artículo, ¿no? O resuelva los otorgantes por virtud de causas que no constan en los asientos registrales. Pues bien, ojo, y esto es importante detallarlo, no es que los demandantes, estos más de 5.000 ciudadanos, estén en contra del principio de república registral. No, lo que se está cuestionando es un supuesto concreto, es cuando el tercero registral mantiene su adquisición pese a que el título anterior es nulo, pero no por cualquier causal, sino porque ha habido falsificación o ha habido suplantación de identidad. ¿Ok? En los demás escenarios, es decir, en otro tipo de causales de nulidad o en otro supuesto de resolución contractual, no está siendo cuestionado por el demandante. Repito, solo se cuestiona este extremo, cuando el título anterior es viciado por falsedad o por suplantación. Un poco para precisar lo anterior, en concreto lo que se pretende es declarar la inconstitucionalidad total del artículo 5 de la ley 3313, ¿no? Luego declarar en forma parcial la inconstitucionalidad del artículo 2014 en el sentido que se elimine el término cancele, y la parte quizás más rica e interesante que plantea el demandante es esta, ¿no? O sea, el demandante o los demandantes no solamente piden que se expulse del ordenamiento jurídico el artículo 5 de la ley 3313 o que se excluya el término cancele del artículo 2014.
el demandante también plantea un sentido interpretativo del vocablo anular, en el sentido que he expresado, esto es, que no comprenda las causales de nulidad por falsedad documentaria o suplantación de identidad. Todos estos supuestos que han sido planteados han sido declarados infundados por el tribunal y esto ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pues bien, a ver, lo que intento un poco quizás aquí es desagregar y mencionar cuáles son los distintos principios o derechos pues, que los demandantes han formulado en torno a la posible afectación de este principio. A criterio de los demandantes, con el principio de fe pública registral en los términos que hemos planteado o con las modificaciones que ha originado la ley 3313, se estaría afectando el principio de la dignidad, el derecho a la libertad individual, el derecho a la libertad contractual, el derecho a la libre iniciativa privada o el principio de economía social de mercado. También mencionan que se afecta el principio de derecho a una vivienda adecuada y también el derecho a la propiedad. Con relación a los primeros 5 que he mencionado, el Tribunal Constitucional de forma muy categórica y directa, y como resulta totalmente evidente, señala que ninguno de estos, el artículo 2014 del Código Civil modificado por la 3013C, no tiene ninguna incidencia de forma negativa, ni directa o concreta sobre estos principios de derechos que he mencionado. Es decir, la fe pública registral no afecta el principio o el contenido esencial de la dignidad, la libertad individual, contractual, la libre iniciativa privada o la economía social de mercado. ¿Ok? O sea, es categórico y ahí están los fundamentos, ustedes lo pueden revisar. No entra a mayor debate porque entiende que es clarísimo, ¿no? No afecta, no hay vinculación directa o concreta con estos principios. En el caso del derecho a una vivienda adecuada, me parece bastante interesante lo que hace el tribunal porque, digamos, desarrolla este principio y además recoge algunos elementos importantes que vendrían a formar parte de este contenido esencial, ¿no? El derecho a la vivienda adecuada es un derecho fundamental, ojo, que tiene vinculación con otros principios de derechos, ¿no? Como puede ser el de dignidad, a la igualdad, ¿no? Y a criterio del tribunal, cuando ya empieza un poco a desarrollar, establece el contenido esencial de este derecho. ¿Y cuál es el contenido esencial de este derecho fundamental? Ojo, que no está regulado expresamente en la Constitución, ¿no? Pero obviamente este derecho fundamental existe por una serie de tratados internacionales que además el Estado peruano es parte, ¿no? Establece como contenido esencial el hecho, uno, de que una persona no pueda ser discriminada y que pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada. Es el primer componente de este derecho fundamental. El segundo componente es que una vez que este ciudadano, esta persona, ese sujeto, ha podido acceder a esta vivienda adecuada, no puede ser privado en forma arbitraria o ilegal, ¿no? Esta es la segunda consideración o el segundo componente del contenido esencial a la vivienda adecuada. Aquí el tribunal, con relación al primer componente, dice, acá tampoco no hay vinculación directa o afectación directa con relación a la fe pública. Es con relación al segundo componente que el tribunal, digamos, analiza, ¿no? Y valora y meritúa, ¿no? Una primera reflexión interesante que hace el tribunal, y me permito compartirlos, por eso es que me detengo, es que, claro, ese propietario originario, ese verus dominus, que puede haber perdido la propiedad porque la adquisición del tercero es oponible, no necesariamente es una vivienda. Es decir, el propietario originario puede perder una propiedad que tenga un uso distinto a la vivienda. Puede ser un local comercial, puede ser una casa de campo, una casa de playa. Entonces, parte de esa primera consideración, ¿no? Y la segunda, que esto es lo más importante, en la fe pública registral no es una cuestión que no esté regulada, ¿no? Más bien, hay un marco legal que establece, es decir, no es una privación en todo caso ilegal, existe un marco legal que lo permite, y tampoco es una decisión arbitraria, porque para que un tercero pueda ser un tercero registral cualificado y protegido, existe digamos, sentencia judicial que reconoce esa condición, previo cumplimiento de todos los requisitos. O sea, no puede ser de ninguna manera entonces una privación arbitraria o ilegal, ¿no? Y bueno, el tema de fondo, y es el que quizás nos vamos a detener más, es con relación al derecho de propiedad, ¿no? Donde, por obvias razones, como sabemos todos, el tribunal concluye, y ahora vamos a conversar sobre eso,
de que esta sentencia no vulnera este derecho. Sin embargo, a partir del caso concreto, esto es cuando se produce hay un título fraudulento detrás, el tribunal comienza a elaborar algunas precisiones bastante importantes y que creo yo son las que van a generar mayor debate a nivel de la jurisprudencia en torno al tema de la buena fe. Ajá, bueno, vamos un poco a conversar sobre este tema de la vulneración del derecho a propiedad. A ver, como sabemos, la propiedad no es un derecho absoluto, ningún derecho fundamental es absoluto, como regla general, ¿no? Es un derecho que además tiene configuración legal y está sujeta a una serie de límites, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita se me ha ocurrido la zonificación, ¿no? Yo tengo el derecho a la propiedad, pero el jus edificandi, la posibilidad de edificar y construir, no la puedo hacer de cualquier manera. Si yo vivo, digamos, en Miraflores, San Isidro, no puedo usar mi propiedad para colocar una fábrica de cementos, ¿no? O sea, hay limitaciones. La propiedad es un derecho limitado, no absoluto, ¿no? Pero en el caso, y eso es interesante, que el demandante menciona el artículo 70 de la Constitución. Dice, nadie puede ser privado de la propiedad. Correcto, eso es totalmente de acuerdo. Pero el propio ordenamiento se ha encargado de establecer incluso supuestos excepcionales a la pérdida de la propiedad. El ejemplo más claro es el tema de la expropiación, ¿no? O sea, la expropiación permite que un sujeto pueda perder la propiedad, ¿no? Siempre y cuando exista una ley, medio justo precio, etcétera, ¿no? Pero no es el único caso. Hay otros casos donde también un propietario puede perder la propiedad. El otro ejemplo clarísimo es el caso de la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Si se cumplen los requisitos por parte del usucapiente, del poseedor, de buena o mala fe, por una posesión continua, pacífica, a la larga puede hacerse la propiedad, ¿no? A ver, una persona que pierda propiedad. Entonces, esto está previsto en el momento y nadie lo ha cuestionado, ¿no? Pero ojo, no es el único supuesto. Hay otro supuesto más. El famoso caso de la doble venta. ¿Qué pasa cuando un mismo inmueble, es vendido a dos sujetos? Hay dos propietarios quienes reclaman a su vez un derecho de propiedad sobre ese mismo bien. En esos casos, el ordenamiento jurídico también ha dado una respuesta, una solución. Está en el artículo 1135 del Código Civil y en el artículo 2022 del Código Civil. ¿Y cuál es la regla, estimados amigos y amigas, con relación a este eventual conflicto de la doble venta? Va a prevalecer, dice la norma, aquel que logre inscribir primero. Y aquel que no haya escrito primero, prevalece el título de fecha cierta más antigua, ¿correcto? Entonces, es otro ejemplo concreto donde una persona pierde la propiedad y hay uno que vence, uno que gana y otro que pierde, ¿no? Entonces, digamos, es importante entender eso como punto de partida para entender por qué es que el tribunal termina por declarar infundada la demanda y además por qué considera que no habría una afectación al derecho a propiedad. Por eso es que el tribunal empieza diciendo esta frase importante, en el sentido de que la buena fe del tercero es una opción del legislador que se encuentra dentro de lo que es constitucionalmente posible. Ojo, la buena fe no está recogida en forma expresa en la Constitución. Ahora, por tanto, no es incompatible con la Constitución. Y al no ser incompatible con la Constitución, el legislador tiene la posibilidad de configurar su alcance, su contenido, ¿no? Siempre que esta configuración de la buena fe sea compatible o no vulnere en todo caso algún principio, algún derecho fundamental o constitucional. ¿Ok? Entonces, después de hacer esta pequeña introducción, ¿cuáles serían los argumentos centrales o principales de por qué finalmente el tribunal termina por declarar infundada la demanda y por qué sobre todo decir que el principio de fe pública registral no vulnera el derecho a la propiedad? La primera razón, que además ya se viene digamos, afirmando desde hace muchos años en la doctrina nacional y también comparada en el nivel de derecho hipotecario, es que este principio de fe pública registral responde a un fin constitucional. ¿Y cuál es este fin constitucional? Favorecer la seguridad jurídica en el ámbito de la transferencia de los bienes. La protección a los terceros registrales, los terceros adquirentes, es un elemento crucial de la seguridad jurídica. Esto es clarísimo, la propiedad está sometida a limitaciones, pero claro, en favor del bien común.
Es un eje central que además, pilar de la economía, la circulación de los bienes, el hecho de poder tutelar al adquirente. Cuando el principio de fe pública registral tutela a este tercero y no al verus dominus, no al propietario original, no solo está tutelando al propietario adquirente, al último propietario adquirente, también está tutelando la circulación de los bienes, la seguridad jurídica en el tráfico jurídico inmobiliario. ¿Ok? Y esto es un fin constitucional, no es un fin ilegal, contrario a la Constitución. El otro argumento es que, además, esto va concatenado con lo que he señalado, el Estado también tiene un deber importante que está en el artículo 59 de la Constitución, que es estimular la creación de la riqueza y garantizar la libertad de comercio e industria. Esto es algo novedoso, no lo había visto, pero es un argumento que el tribunal plantea, también para un poco reforzar la necesidad de la seguridad jurídica. Detrás también hay un deber del Estado de estimular la libertad del comercio y la industria, ¿no? Hay una sentencia que me he permitido acá mencionar, es el caso 008-2003, donde 5.000 ciudadanos también plantean una inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia, el 140-2001, donde desarrolla un poco el contenido de lo que vendría a ser la libertad de comercio e industria. Y dentro de los componentes de este derecho fundamental, el tribunal sostiene que se presume que hay un atributo de poder participar en el tráfico jurídico de los bienes, ¿no? De ahí viene la conexión entre la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la necesidad de que el Estado pueda estimular, favorecer la creación de riqueza y propiciar la libertad de comercio e industria. Pero también hay un tercer argumento novedoso, ¿no?, que el Tribunal Constitucional plantea, que tampoco no lo he visto en debates anteriores a nivel, digamos, civil, ¿no?, a nivel de las sentencias del Poder Judicial. Y es el siguiente, ¿no? El Tribunal Constitucional dice que el propietario, el adquirente, también tiene que cumplir con un cierto deber de mantener actualizado el registro del bien inmueble que le pertenece y además exhorta a que emplee todos los mecanismos necesarios que provee la SUNAR para que pueda mantener y proteger su adquisición. A ver, ¿cómo es esto? O sea, el propietario no solamente debe esperar que el Estado, digamos, tutele, sino que también tiene una suerte de obligación de inscribir su derecho. O sea, si bien la inscripción es un requisito para ser propietario, el Tribunal Constitucional está diciendo a todos los propietarios que deben tener que actualizar el registro, es decir, deben inscribir su propiedad. Pero además de eso, debes emplear los mecanismos que te da la SUNAT para proteger tu propiedad. Entre ellos, menciona la alerta registral, ¿no? Esto también es un elemento importante que me parece necesario mencionar, ¿no? Y que luego vamos a conversar también sobre este tema. Nuevamente, para que el tema quede quizás un poco más claro, me he intentado graficar un poco lo que el Tribunal Constitucional ha intentado decir con relación a que el principio de fe pública registral no vulnera el derecho a la propiedad, ¿no? Digamos, ha hecho una suerte de ponderación, ¿no? Por un lado tenemos al propietario originario, el verus dominus, quien alega que se ha afectado con la pérdida de su propiedad, y por otro lado tenemos al adquirente, ¿no?, al tercero registral, quien también reclama el derecho a propiedad, pero detrás de esta protección también está el tema de la tutela de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y también está el deber del Estado de la creación de la riqueza y la libertad de la empresa, y podríamos además agregar las cargas o los deberes que el tribunal reconoce a los propietarios, ¿no? Recordemos que la Constitución tiene características particulares que requieren principios específicos para que pueda uno interpretar la Constitución. No es como cualquier norma legal, ¿no? Entonces hay un autor muy conocido, que Conrad Hess, que establece una serie de principios orientadores, directrices de interpretación que los tribunales constitucionales deben seguir, ¿no? Uno de ellos es el principio de unidad de la Constitución, ¿no? Que lo que pretende este principio es que el intérprete tenga que tener en cuenta todos los elementos, interpretarlo como un todo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho un poco el tribunal, entiendo, en este caso, es interpretar, en el caso del tercero registral, tanto lo que está en juego, la propiedad, pero también la seguridad jurídica y también este deber del Estado, ¿no? Pero también existe la posibilidad, y esto se da en el caso concreto, de que estos principios o estos derechos, propiedad, el propietario originario o el adquirente de tercero registral, entren en tensión o en colisión, ¿no? Que es el caso tal cual lo estamos viendo, ¿no? Hay una colisión clarísima, donde dos personas reclaman la propiedad sobre el mismo bien, ¿no? Entonces, en ese caso de colisión, tensión, hay un principio también conocido como la concordancia práctica,
que lo que persigue es la optimización, dice la jurisprudencia. Es decir, buscar la mejor manera de garantizar la aplicación de todos estos principios que se dan en forma conjunta. Entonces el tribunal entiende que el principio de concordancia práctica aplicado al caso concreto permite optimizar, garantizar de mejor forma tanto el derecho de propiedad como el de la seguridad jurídica. Hasta aquí, digamos, hemos un poco visto acerca de cuáles serían los fundamentos por los cuales la sentencia del Tribunal Constitucional declara infundada la demanda, y hemos sobre todo hecho un énfasis importante con relación a la posible vulneración del derecho a propiedad, ¿no? Lo cual ha quedado plenamente descartado por parte del Supremo Intérprete de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional da un paso más allá, y esta es la parte quizás más discutible o interesante, ¿no? Si bien es cierto, debe ser protegido el tercero registrado por la seguridad jurídica, el tráfico jurídico, lo inmobiliario, por el deber del Estado, el tribunal también tiene en cuenta la siguiente premisa, y me permito leerla. También es cierto que los supuestos especiales de falsificación de documentos y suplantación de identidad, en la medida que son ilícitos penales, colocan al propietario, que es víctima de tales actos, en una posición de desventaja. Desventaja que además es difícil de superar dada la eventual complejidad de una organización criminal, ¿no?, para cometer este delito, ¿no? Entonces, reconoce que el propietario originario que ha sufrido una falsificación o ha sido objeto de una suplantación se encuentra en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, en este contexto, en este escenario, el tribunal, repito, da un paso más allá, porque no solamente reconoce la justificación, el fin constitucional de la fe pública registral, sino ya empieza un poco a ir más allá, y ya nos comienza a desarrollar este concepto, esta idea de que el tercero registral, además, debe actuar con una conducta diligente y prudente. Fíjense los términos que usa el tribunal: diligencia y prudencia del tercero registral. Por tanto, y esto lo menciono, dice el tribunal, únicamente podrá considerarse configurada la buena fe del tercero cuando la apariencia de la titularidad del tradens, del transferente, sea tal que razonablemente no sea posible para el común de las personas, para el común de los mortales, poder identificar esa inexactitud del registro por causa de falsificación de documentos o suplantación de identidad. Entonces, repito, el tercero registral tiene que además actuar con una conducta diligente y prudente, para que pueda ser protegido por este principio registral. Y bueno, con esto, digamos, cierro esta parte de la exposición y luego hacemos la pausa. Ya un poco me centro en cuál ha sido el fallo del Tribunal Constitucional. A ver, es clarísimo que la decisión no ha sido adoptada por unanimidad de los magistrados, ha sido una decisión adoptada en mayoría, hay un par de votos discordantes, pero repito, que quizás no aportan mucho para el debate, pero igual vamos a conversar. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es dar una sentencia interpretativa. Ojo, esto es importante. O sea, no es una simple sentencia que dice que esto es infundado y no procede la demanda. No. El Tribunal Constitucional, además de conocer la cuestión debatida, controvertida, da una interpretación de cómo debe entenderse la fe pública registral. Y da dos reglas interpretativas importantes y que son vinculantes para los operadores jurídicos y en particular para los jueces. Vamos con la primera regla interpretativa. La primera regla interpretativa del tribunal es la siguiente. Dice, son constitucionales, el artículo 5, que creo yo que no tiene mucho que ver con el tema de fondo, y la primera disposición que lo que hace es regular el 2014 del Código Civil. Bueno, son constitucionales, dice el Tribunal Constitucional, en tanto se considere que para la configuración de la buena fe del tercero se tiene que haber desplegado una conducta diligente y prudente, según los fundamentos de esta sentencia, de la acción del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, ¿no? Entonces, esto que está en rojo creo que es lo importante, y lo que acabo de mencionar hace un instante. O sea, no basta con cumplir con los requisitos de buena fe, sino que además debe actuar de manera diligente y prudente. Esto es un aporte. O sea, el Tribunal Constitucional dice, será constitucional el 2014 siempre que el tercero de buena fe actúe de manera diligente y prudente. La segunda regla interpretativa, que ya está más enfocada en un caso concreto, en una situación particular, en una situación de vulnerabilidad,
Es una regla que está orientada concretamente o dictada hacia los jueces, cuando van a aplicar el artículo 2014 del Código Civil. Y le dice el juez lo siguiente: señor juez, señor magistrado, cuando usted va a aplicar la fe pública registral y se topa con el hecho de que el propietario original ha sido víctima de una falsificación o una suplantación, y ojo, se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad que le haya impedido poder dar cumplimiento a su deber de diligencia. ¿Qué deber de diligencia se refiere? Entiendo al inscribir su derecho, entiendo al haberse inscrito alerta registral, dado que se encuentra en una situación de precariedad económica, educativa, cultural. En ese caso, usted, señor magistrado, si va a proteger y tutelar al tercero registral en oposición al propietario originario, su decisión tiene que ser una motivación cualificada. Una motivación cualificada. Como sabemos, dentro de las garantías del debido proceso, es una garantía de este derecho fundamental, que las decisiones judiciales sean motivadas, ¿no? Pero aquí hablamos ya no de cualquier motivación, sino una motivación cualificada, ¿no? ¿Qué entendemos por motivación cualificada? Entiendo, aunque el tribunal no lo dice, no lo detalla, que se refiere a una interpretación que sea mucho más rigurosa de la aplicación de este principio, y que, es decir, que es una aplicación más estricta del mismo, ¿no? Y esto para mí va a ser determinante para lo que más adelante luego vamos a conversar, ¿no? Pues bien, dejamos entonces o hacemos uso de la pausa por 5 o 10 minutos para luego continuar con la última parte de la exposición y luego pasar a la ronda de preguntas. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar ya con esta pequeña exposición o clase, digamos, de esta sentencia del Tribunal Constitucional con relación al principio de fe pública registral. Ya en un inicio les había un poco tratado de darnos alcances generales sobre el principio de fe pública registral, y ahorita pues acabamos de comentar un poco el contenido, la estructura de la sentencia, ¿no? Concretamente, delimitar cuál es el petitorio constitucional, esto es qué cosa es lo que los demandantes han planteado, que repito, no es que se quiera eliminar la fe pública registrada como algunos han entendido, sino solamente un aspecto interpretativo del mismo. Segundo, hemos visto todos los posibles derechos que supuestamente habrían sido vulnerados, pero que el Tribunal Constitucional termina por descartar todos, y es en el de la propiedad donde quizás más se detiene porque hay una vinculación directa con el núcleo duro o el contenido esencial de este derecho, ¿no? Y también hemos visto los argumentos. Y ya cuando en la parte final, esto es en el fallo, ¿no? El tribunal da una sentencia interpretativa. Esto es, no solamente el tribunal declara infundada la demanda y lo deja ahí, sino que legisla, ¿no? Como legisla, no es un legislador negativo, sino positivo en este caso, porque le da una condición, ¿no? O establece una condición para que la fe pública pueda operar. Y esto es la necesidad de que el tercero actúe de manera diligente y prudente al momento de adquirir su propiedad, ¿no? Y de esto es lo que vamos ahora a conversar, ¿no? En esta tercera y última parte de la exposición. A ver, este tema, digamos, lo voy a enfocar concretamente en el tema de la buena fe, ¿no? Pero antes me gustaría un poco detenerme en algunas consideraciones previas de la decisión del tribunal, ¿no? Esto sería algo así como estos fundamentos o argumentos que son obvio dicta, que sirven de apoyo y de base para la ratio decidendis, que es la parte central del fallo, ¿no? Hay temas, hay varios tópicos que el tribunal aborda en esta sentencia, ¿no? Y me voy a sentar en estos cuatro,
como temas previos, que es el tema del efecto arrastre de las nulidades, que el tribunal lo menciona. 2, la seguridad jurídica que se consigue a través de la inscripción registral, que lo que hace aquí un poco es reforzar el tema. 3, la conducta diligente del propietario, que también me parece interesante e importante mencionarlo. Y 4, cuál es el rol del Estado con relación al tema de las medidas que debe adoptar para un poco mitigar o frenar las diversas actuaciones fraudulentas que se pueden configurar en nuestro ordenamiento o en nuestro contexto social y económico, ¿no? A ver, esto está en el fundamento 25. Un punto, al inicio de la exposición ya les hablaba un poco acerca del sistema consensual, de las dificultades que puede originar con relación a las adquisiciones y de las consecuencias o dificultades que causa el efecto de arrastre de las nulidades a raíz de una visitud, una patología, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿qué dice con relación a este tema? Precisa que con relación a lo firmado por los demandantes respecto a los alcances de esta alegada nulidad generada por el título fraudulento, el tribunal en forma categórica dice, este tema, por si acaso, señores demandantes, no tiene relación directa ni es un elemento relevante para el análisis constitucional de la decisión impugnada, ¿no? Aquí no se va a discutir temas jurídicos civiles, ¿no? Aquí el tema de fondo es determinar si la fe pública registral afecta o no el contenido constitucionalmente protegido o el núcleo duro de este derecho fundamental, ¿no? Y los hechos invocados, ¿no? Entonces no es relevante el tema del efecto arrastre de las nulidades que ha sido señalado e invocado por los demandantes. Este es un tema que también el tribunal lo menciona y lo aborda, y me parece importante, digamos, traerlo otra vez a colación, porque no es la primera vez que el tribunal reconoce a la inscripción registral como un mecanismo de publicidad que permite fortalecer la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, ¿no? Me permito un poco leer algunas partes importantes de los fundamentos 28 y 30 de esta sentencia. La inscripción registral del derecho de propiedad le da seguridad jurídica para ejercer este derecho, ¿no? Y ojo, el tribunal, y esto es un aporte que no lo ha dicho en otras sentencias, entiende que esta, y es coherente con el fallo que se da, que con el registro, con la inscripción, se busca brindar garantía a ambas partes. Ojo, ¿eh? No solo al propietario original, que ve los dominos, que ve perdida la propiedad como consecuencia de la aplicación de fe pública registral, sino también al tercero que de buena fe confía en el registro, ¿no? Y además rescata o resalta el hecho de que para poder yo tener un pleno desarrollo de mi derecho real de propiedad en los términos constitucionales, se requiere poder oponer esta titularidad. Y es el registro, la publicidad registral, el mecanismo idóneo que permite dotar u optimizar este derecho de propiedad, ¿no? Y eso lo pongo en la parte final. El derecho de propiedad a raíz de la inscripción registral trasciende su condición de tal y además lo convierte en una garantía para la creación de la riqueza, el fomento del crédito, que es algo que tampoco no se aborda aquí, pero que me parece importante mencionarlo, ¿no? A ver, este es otro tópico que también el tribunal lo ha mencionado, ¿no? La inscripción en los registros públicos de un título de propiedad que, como se ha indicado previamente, dota en principio de seguridad jurídica, puede resultar insuficiente si es que el propietario no mantiene una conducta diligente en relación al registro. Eso también es un aporte del tribunal, ¿no? Y cómo entenderlo, cómo aplicarlo también. O sea, no basta para que el tribunal que una persona que quiera oponer su derecho inscriba en el registro público. Tiene que además el propietario adquirente también actuar de forma diligente con relación al registro. Y esto, para el tribunal, supone que el adquirente haga uso de los mecanismos que la SUNAR, ¿no? Proporciona o brinda para que los adquirentes puedan proteger su propiedad. Y se refiere concretamente y expresamente al servicio de alerta registral que ya lleva muchos años en funcionamiento y en práctica y que tiene mucha utilidad y que, bueno, poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Ya no solo te damos la alerta de la inscripción, sino también la alerta de la publicidad. A ver, ¿cómo es esto? Lo explico rápidamente, y para aquellos que no lo tengan claro. Lo que hace esta alerta un poco es mandarte un mensaje de texto o un correo, cuando te has suscrito a la alerta, y te avisa, te advierte de que sobre tu partida registral se ha presentado un título, ¿no? Lo que refleja o aboca a un tipo
de movimiento, de mutación jurídica, ¿no? Te alerta, te avisa, ¿no? Esa es la alerta de inscripción, ¿no? La alerta registral. Y la alerta de publicidad, que me parece bien interesante, te avisa también cuando una persona ha pedido o ha solicitado algún mecanismo, un medio de publicidad sobre tu inmueble, ¿no? Sobre tu partida que tú has consignado, ¿no? Son mecanismos importantes que, de acuerdo con este fundamento 35 y 36 de la sentencia del Tribunal Constitucional, los propietarios tienen que ser diligentes y afiliarse, inscribirse a este mecanismo gratuito de aviso, ¿no? Un dato importante que también lo menciono ahí es que el propietario debe ser el principal interesado en la protección jurídica de su derecho, ¿no? O sea, no es suficiente con que los mecanismos estén polulando ahí, sino que es necesario que el titular se preocupe por proteger su propiedad, ¿no? Y esto para el tribunal es suscríbete a la alerta registral. Otro tema que también va concatenado con lo anterior y ya es una exhortación al Estado, ¿no? El tribunal en otros fundamentos también menciona que si bien se le exige que el propietario pueda ser diligente con relación al cuidado de su bien patrimonial, también es consciente de que no es suficiente, ¿no? Para poder evitar o contrarrestar de manera efectiva todo tipo de peligros que puedan eh, surgir a raíz de organizaciones criminales que pretendan hacerse de la propiedad de forma indebida, ¿no? Entonces, como el tribunal es consciente de esta situación, lo somos todos, entonces dice o plantea este suerte de argumento, ¿no? El deber de diligencia exigir a los propietarios como regla general debe ser reforzado con medidas implementadas del Estado, no solamente para proteger al titular del derecho a la propiedad como instituto y valor del ordenamiento jurídico, sino también para dar cumplimiento a un mandato de la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito público o como en la esfera privada, ¿no? Entonces, este es un tema que me parece importante y que las acciones públicas deben tomar nota, ¿no? Aquí el tribunal está dando un mensaje clarísimo al Estado, ¿no? No basta con que el propietario sea diligente, también debemos establecer medidas implementadas para poder mitigar este tipo de situaciones que puedan presentarse. La ley 3036 es una medida que ha sido implementada por el Estado y yo creo que lo que hace es hacer frente a esta problemática. De hecho, que hay aspectos que son discutibles, que podemos en otro momento conversar. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con la figura de la cancelación administrativa, porque in situ lo he podido verificar no solo como registrador, sino también en algún momento como responsable de una área, de que este mecanismo, pues, cuando se presentan o se configuran este tipo de situaciones, funciona de manera rápida, efectiva, ¿no? Y ayuda a que el bien, o evita que el bien pueda ser luego transferido, ¿no? Pero sin embargo no es suficiente, creo yo no es suficiente, por eso es que me parece bastante pertinente que el tribunal haya dado esta exhortación al Estado para que siga elaborando más mecanismos que permitan mitigar estas situaciones de falsificación que pueden darse. Pues bien, dejado a lado estas consideraciones preliminares, pasemos ahora sí al tema de fondo, ¿no? Y creo que esto es lo que va a meritar mayor discusión o análisis o trabajos académicos en torno a lo que el tribunal ha señalado, ¿no? ¿Cómo debe entenderse la buena fe según el Tribunal Constitucional? A ver, yo me planteo una serie de preguntas y luego lo que voy a hacer un poco es intentar responder alguna de ellas. La primera, que resulta, cae por su propio peso, es ¿por qué debe ser importante determinar los alcances de la buena fe? ¿No? Si nos vamos un poco a los antecedentes normativos, yo les había un poco comentado cómo en el Código Civil del 52 no se había recogido el principio de fe pública registral y en el 36 se hablaba de la fe pública, pero no se decía nada de la buena fe. Y si uno va y revisa un poco el hecho comparado, concretamente el derecho español, incluso referencia al hecho alemán, el tema de la buena fe parece ser no es un elemento que haya existido desde el inicio, ¿no? Pero ¿por qué es importante determinar su alcance, delimitarlo? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Otra pregunta que me planteo a raíz de esta sentencia es, bueno, que también ya le hemos respondido, o el tribunal ha respondido, es que debemos tener por buena fe, ¿no? Subjetiva, objetiva, y creo que ya ustedes más o menos ya intuyen por dónde es que el tribunal está disparando, ¿no? Hacia dónde está apuntando, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto, después de haber establecido esta nueva forma de interpretar la buena fe del artículo 2014 del Código Civil? Luego está un tema que también es un debate antiguo, pasado, que surgió a raíz de la modificación de la ley 30.013 que modifica el artículo 2014 del Código Civil.
es en torno a si debe prevalecer el asiento o el título archivado, ¿no? Esta es una discusión que entiendo quedó en alguna medida cerrada a raíz de la ley 3013 que modifica el artículo 2014 del Código Civil, y ya en forma ya expresa, digamos categórica, exige que el tercero, para que tenga buena fe, no solo deba revisar el asiento, sino que además deba o tenga que revisar el título archivado donde figure el acto causal, ¿no? Que es materia de objeto de cuestionamiento, ¿no? Pero con relación a este tema, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Lo legitima, lo valida, se aparta de él? También lo vamos a ver, ¿no? Y otro tema, que también lo he mencionado por ahí, pero no sé si se han caído en la cuenta, es que también genera una discusión, ¿no? ¿Hasta cuándo es exigible la buena fe del tercero? Son temas civiles, discutidos en el ámbito del derecho registral, ¿no? Pero que el tribunal los ha abordado, ¿no? Y la discusión en torno a hasta cuándo es exigible la buena fe parte de la idea de saber si la buena fe se debe exigir al momento de la celebración del contrato o la buena fe debe seguir o perdurar hasta el momento de la inscripción del acto causal en el registro, ¿no? Entonces, el tribunal también un poco dilucida este tema, ¿no? Pues bien, vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿Por qué es importante la definición de la buena fe? Me he permitido citar a una profesora española, a la cual le tengo muchísimo aprecio, que es la profesora Carmen Jerez Delgado, que tiene un trabajo interesantísimo sobre la buena fe registral. Por eso es que me ha dado, digamos, el afán de poder citarla para que aquellos que estén interesados puedan poder revisar. Es un texto bastante sencillo, fácil de leer. Pero cuando ella empieza ya a hablar acerca de la importancia, de por qué es de la buena fe, dice algo que, a mi modo de ver, es crucial, ¿no? Y que debemos como operadores jurídicos tener en cuenta. Y es lo siguiente: la profesora Jerez Delgado sostiene que cuanto más exacta sea la definición de la buena fe registral, mayor será la seguridad jurídica de los ciudadanos. Ojo, ¿ah? Cuanto más claro los jueces, los operadores jurídicos tengan con relación a qué cosa es la buena fe, habrá más seguridad jurídica, ¿no? Y este es un punto de partida que me parece importante, ¿no? Y nos topamos con este cuadro un poco enredado y confuso. No lo voy a leer porque es demasiado extenso, estimados amigos y amigas, pero lo traigo a colación por lo siguiente. Cuando se empezó a discutir sobre la modificación del 2014, allá por el año 2015, yo les había comentado al inicio de mi exposición que tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo estaban preocupados por todos estos noticias, estas Orellana que salían por aquí, por allá, toda la preocupación que se sentía en distintos medios de prensa escrita, en diferentes conferencias. Entonces, decidieron pues tratar de solucionar el problema de alguna medida, ¿no? Entonces, el Ejecutivo planteó un proyecto de ley en el año 2013, ¿no? Donde modifica el 2014 y le mete el elemento de la buena fe subjetiva u objetiva. ¿Y por qué lo hace el Ejecutivo en esta propuesta? Porque vio pues que en la doctrina no se ponían de acuerdo en torno al tema de la buena fe, ¿no? Porque, repito, algunos decían es objetiva, subjetiva, ¿no? Entonces vieron necesario poner las dos, ¿no? Esa fue la propuesta del Ejecutivo. El legislador fue un poquito más allá, ¿no? Y un poco para tratar de contrarrestar el uso indebido o abusivo de la buena fe pública registral, hubieron proyectos que pretendían, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Y esto sí me parece interesante y lo menciono como una anécdota quizás. Este proyecto 3029 decía, por ejemplo, ¿no? La buena fe del tercero se presume, mientras que no se pruebe con la exactitud, y dice, no resulta aplicable la buena fe si se ha transferido un inmueble en 2 oportunidades o más en un periodo menor de 1 año. Entonces, claramente uno lee esto y dice, oye, pero esto atenta contra la libre circulación de los bienes. Y entiendo que es así, por eso es que no ha prosperado esta propuesta. Pero a lo que voy es que acá el Parlamento toma constancia de que los fraudes inmobiliarios que se valen de la fe pública registral tienen como un patrón común. Y ustedes se han dado cuenta de esto quizás, que normalmente son ventas simuladas, ¿no? No son ventas reales, no hay una oferta seria, ¿no? Y que además el tercero que adquiere lo transfiere en forma inmediata y rápida, lo vende a otro y a otro y a otro. Es una cascada, una asociación de transferencias, ¿no? Entonces aquí un poco entiendo la idea, lo que se ha querido un poco frenar es eso, ¿no? Que si la venta es rápida y sucesiva, no tendrías buena fe, ¿no? Y otros proyectos que son un poquito más audaces
ya establecen algunas obligaciones, por ejemplo, que el registrador notifique, ¿no? Cada vez que se produce una transferencia, que le avise al propietario, ¿no? Al verus dominus, oye, se ha inscrito tu propiedad, ¿no? Son propuestas que se han planteado que, repito, que no han llegado a buen puerto, pero que me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, todas ellas se centran en un tema común. ¿Cuál? ¿Hasta dónde va la buena fe del tercero? Pues bien, ya como les he adelantado un poco, el Tribunal Constitucional ya toma posición sobre el tema, ¿no? Para el Tribunal Constitucional el tema está clarísimo. Este tema de la buena fe de conocimiento no es suficiente. El Tribunal Constitucional ya nos habla de una buena fe diligencia, ¿no? Es decir, obvio, el Tribunal Constitucional no detalla qué se entiende por diligencia y prudencia, es algo que no lo desarrolla, pero sí es interesante, fíjense lo que voy a mencionar, que da como una suerte de pautas, ¿no? De cuál podría ser este contenido de este deber de diligencia o prudencia que es el tercero. Y para eso menciona, fíjense, cita, incluso que se da, digamos, el tiempo de poder desarrollar o copiar literalmente un reglamento del decreto legislativo de la pérdida de extinción de dominio. Concretamente el artículo 66, que regula justamente el tema de la buena fe. Tiene varios aspectos, pero hay uno que me llama la atención. Y dice, la apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas, al inspeccionarlo, dice este artículo 66, inspeccionarlo, o sea, revisarlo, constatación de posesión, incurrieran en el mismo error. ¿Esto qué significa más o menos? Que para tener, digamos, algo de buena fe, hay que también, pues, el tercero tiene que verificar, pues, que el tradens, el que te está enajenando, el que está vendiendo, además tenga la posesión del bien, pues, ¿no? Cosa que no ocurriría si hubiera un supuesto de suplantación o falsificación, porque se entiende que usted está en su casa tranquilo y alguien se hace pasar por usted y vende la propiedad. Entonces, si el comprador fuera diligente, cuidadoso, actuara con un estándar de razonabilidad, ¿qué hace? Visita el Instituto de la Propiedad y verifica que quien le está vendiendo en efecto sea poseedor, ¿no? Y otro tema que va en la misma línea de lo anterior es que el Tribunal Constitucional cita, y eso me parece increíble porque no lo he visto en otros casos, jurisprudencia del Poder Judicial, para un poco tratar de darle una suerte de contenido a este tema de la diligencia o la prudencia, ¿no? Y hay una casación que en mi modo centra todo el tema en cuestión. Dice algo así como que la diligencia ordinaria mínima impone al comprador, al adquirente, el deber de verificar el estado actual del bien que adquiere y principalmente quién o quienes detentan la posesión del bien. Esto en aplicación del artículo 912 del Código Civil, ¿no? A ver, un poco para entender lo que quiero decir o ha dicho el Poder Judicial aquí. En cristiano, en sencillo, es que si usted va a comprar un inmueble, ¿qué cosa es lo primero que usted hace? Ver el inmueble, ¿no? Se acerca a la propiedad y al momento de acercarse a la propiedad para ver lo que está comprando, va usted a constatar pues quién es el verdadero propietario o en todo caso el representante del propietario si es que tiene un alto apoderamiento, ¿no? Entonces, un poco lo que el tribunal, aunque no lo diga en forma expresa, intenta decirnos que este deber de diligencia y prudencia implica también poder constatar que el propietario o vendedor también tiene la posesión, detenta la posesión del bien, ¿no? Y aquí ya un poco nos alejamos del tema del registro, ¿no? Si caen en la cuenta, no basta con desconocer la inexactitud de la situación patológica a partir de mirando el asiento o el archivado, no. Ya hablamos de una fe que sobrepasa el ámbito registral. Hablamos de un ámbito ya más extrarregistral, ¿no? Porque el adquirente, el tercero, para que sea un tercero, repito, cualificado, tiene que además verificar que el vendedor es propietario y tiene que constatar la posesión. Sin embargo, el tribunal no lo dice, lo planteo como una pregunta y es un desafío para mí. ¿Y cómo yo, ya en el ámbito judicial, pruebo esta suerte de constatación de la posesión? Es decir, si yo, mi adquisición está siendo cuestionada por el verus dominus, por el propietario originario, porque alega pues, que emana de un título falso la adquisición del transferente, ha habido suplantación, falsificación. Entonces, en ese caso, el Poder Judicial va a tratar de verificar pues, que el tercero actuó con diligencia, ¿no? Entonces, si yo soy el tercero, le tengo que demostrar al juez que yo hice esta suerte de constatación de posesión. ¿Y cómo lo acredito? ¿Cómo pruebo de que he hecho esta verificación? Cada vez que voy a comprar una propiedad, tengo que filmar el acto de la constatación de la posesión, tengo que tomar un selfie con el vendedor, tengo que llevar un policía para hacer una constatación de policía.
el tribunal no lo dice. Por eso creo yo que es algo que plantea un reto para los jueces al momento de determinar este ámbito de la diligencia o prudencia que el tercero registral debe tener para que pueda ser tutelado o cualificado por este principio. Ajá. Otro tópico, otro tema que también he planteado es si es o no esta famosa discusión en torno al tema del asiento, el libro archivado. Si revisamos el fundamento 52, que es clave para poder entender la sentencia, porque, digamos, es la parte donde está quizás la ratio decidendi y que es el correlato del fallo, si uno revisa este fundamento 52, el propio tribunal dice lo siguiente: para la confirmación de la buena fe del tercero, es indispensable haber actuado con una conducta diligente y prudente. Y dice, como por ejemplo, la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos archivados. Aunque el tribunal no se haya puesto a analizar el tema de si está bien o no revisar el título archivado, que está previsto en la ley, en alguna medida con esta suerte de exhortación a una revisión escrupulosa del asiento del archivado, uno puede entender que el tribunal pues está ratificando esta idea, ¿no?, planteada en la modificación cuestionable y discutible del 2014 en torno a que la buena fe va hasta el título archivado. Pero es más, creo yo que esta idea se ve reforzada con el hecho de ya hablar de una buena fe diligencia, porque el tercero, como vimos hace un instante, y es coherente con lo señalado anteriormente, tiene que además verificar, tiene la constatación de la posesión, ¿no? Tiene que actuar de forma diligente, y la diligencia no se agota sola como el asiento del archivado, tiene que actuar de forma prudente, diligente, y esto implica incluso verificar que el transferente sea propietario, ¿no? Entonces, digamos, hace un poco más restrictiva la aplicación de este principio de la fe pública registral. Por eso, a mi modo de ver, creo yo que el tribunal ratifica pues esta necesidad de revisar el título archivado, aunque claro, no lo diga de forma expresa porque no correspondía más ser objeto de pronunciamiento de una sentencia donde se discute o se ponderan derechos en tensión o en conflicto. Ok. Otro tópico que también el tribunal lo toca muy sutilmente, pero que también me parece importante mencionarlo, es esta vieja discusión en torno a hasta dónde se debe exigir la buena fe, si es hasta el momento de la adquisición, de la compra-venta, o es más, se debe exigir la buena fe hasta el momento en que el titular, el adquirente, inscriba su derecho en los registros públicos, ¿no? Entonces, y lo dice, ¿no? Nuevamente el fundamento 52, ¿no? Dice, para la configuración de la buena fe del tercero será indispensable haber desplegado una conducta diligente y prudente, desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, ¿no? Un poco está delimitando la oportunidad o el alcance hasta donde se le debe exigir al tercero la buena fe. Va desde la celebración del contrato hasta la inscripción del mismo. Nuevamente, el tribunal, aunque no se haya puesto a discutir en torno a este tema, que es una discusión de años en el derecho civil, pues en alguna medida pues ratifica la posición que sostiene que debe exigirse para aplicar este principio, que la buena fe debe seguir o mantenerse hasta el momento en que el titular inscribe su derecho, ¿no? Por eso creo yo, y lo pongo ahí al final, el TC lo que hace finalmente es formular una interpretación estricta de este principio, dado que, por las razones que he mencionado, y por tanto, este ámbito expansivo de la exigencia de la buena fe debería perdurar el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es que la buena fe también se exige incluso hasta el momento mismo en que se debe realizar la inscripción. O sea, si yo presento mi título, que también vamos a discutir, y de pronto me entero de que el vendedor ha sido suplantado, que había una falsificación, ya en ese momento perdí la buena fe, ¿no? Y obviamente la discusión sigue siendo la misma: ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo determino? ¿No? Pues bien, ya a modo de cierre, me permito hacer algunas pequeñas conclusiones y se me permiten algunas reflexiones en torno a esta sentencia, creo yo, importante, pero que puede generar bastante discusión, bastante debate, ¿no? A ver, la primera de ellas es la siguiente, ¿no? La cuestión planteada de si la fe pública debe proteger al tercero que sustentó su adquisición un título previo fraudulento, creo yo, y lo han dicho varios, es un tema que ya preexistía a la propia ley 3313. Es decir, antes de la modificación del artículo 2014 del Código Civil, antes de esta modificación, la posibilidad de tutelar a un tercero cuyo derecho emana de un título adquisitivo fraudulento
o donde ha medido la suplantación, es algo que ya se venía dando con el 2014. O sea, digamos, no es un tema nuevo que la 30313 haya generado o haya provocado. Y, digamos, el sistema ha venido funcionando igual, ¿no? Solo que a partir del 2015 o de 16, cuando empiezan a darse estos casos, llegan a prensa, de la cantidad de fraudes inmobiliarios, entonces es que empieza el tema a tomar eco, digamos, ¿no? Pero el tema en cuestión ya existía, ¿no? O sea, es un tema que ya había sido en alguna medida no superado, pero que ya había sido previsto por el 2014, ¿no? La segunda conclusión o reflexión, que es también deriva un poco de lo que hemos conversado, es que si bien en un sistema consensual que hemos visto, la sola obligación de generar te hace propietario, a partir de esa sentencia, para que nuestra adquisición sea segura, debe en alguna medida soportar ciertas cargas, ¿no? Porque el tribunal también le dice a ese propietario que pierde su propiedad por la fe pública registral, hoy usted debe inscribir y además debe suscribirse a la alerta registral, ¿no? Es un poco el mensaje que le da a la ciudadanía el Tribunal Constitucional con esta sentencia. Pero ahí sí tomo nota de lo siguiente y les traslado esta preocupación. No tengo lamentablemente la mano data, pero me consta, porque lo he podido ver en algún momento, de que la brecha de personas inscritas en alerta es altísima. Es decir, si uno compara la cantidad de titulares inscritos con la cantidad de personas que se han suscrito a la alerta, la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no todas las personas propietarias e inscritas están suscritas a la alerta registral, ¿no? Entonces, digamos, ahorita en este momento hay un problema donde personas no estarían pues tratando de actuar diligentemente en los términos que el Tribunal Constitucional ha planteado en la medida que no logró suscribirse a esta alerta registral. Y por lo demás, la alerta registral como cualquier otro producto es un producto que puede ser mejorado, ¿no? Y que de hecho que debe apuntar a hacer mejoras, ¿no? Solo menciono algo que es muy recurrente, lo he escuchado en varios usuarios, ¿no? A veces cuando te llega la alerta registral, te avisa que hay un título pendiente, pero no te dice de qué es el título, ¿no? Y a veces en vez digamos, de alertar en positivo, alerta muy en negativo y la gente termina por preocuparse, porque a veces no es un acto que realmente implica un movimiento del bien. Entonces, una recomendación, una mejora que espero que se pueda implementar pronto es que la alerta registral no solamente te avise, sino también te diga qué tipo de acto es el que se está presentando. Otra conclusión y reflexión, creo que es la central y la más importante de todas, es que el Tribunal Constitucional deja de lado esta interpretación que la doctrina venía formulando en torno al 2014 sobre que la buena fe que el tercero debe tener es la buena fe de desconocimiento. Esto es solo como la ignorancia, el desconocimiento de la patología, la inexactitud que manda el registro. Y más bien, por lo contrario, ha optado por esta buena fe, diligencia y prudencia. Esto, de modo es los términos de la profesora Nemi Real, lo que el tribunal está pidiendo ahora es una buena fe diligencia. Creo que es un cambio importante, pero que, digamos, plantea algunas dudas en torno a la aplicación. Y esto justo tiene relación con el punto siguiente, ¿no? Creo yo que los jueces, no solamente al momento de aplicar este principio, tienen que asegurarse de que se cumplan todos los requisitos en forma concurrente, copulativa. El Tribunal Constitucional, creo yo, ha adicionado una exigencia más, ¿no? Recordemos que las sentencias interpretativas no solo lo que hacen es excluir, modificar, porque esto también pueden agregar sentidos interpretativos. Recordemos un poco a Guastini, ¿no? Que hace esta distinción entre lo que es disposición, como el enunciado lingüístico, y lo que es la norma interpretativa que se deriva del enunciado lingüístico. Pues el Tribunal Constitucional, en esta sentencia en particular, ha hecho una sentencia interpretativa y le da un sentido distinto de interpretación al 2014. Es más, condiciona su constitucionalidad a que el tercero actúe de forma diligente y prudente. Y como vimos en diapositivas anteriores, ¿qué debe entenderse por diligencia y prudencia? El tribunal, un poco repitiendo lo ya señalado, hace mención a un reglamento, hace mención a la jurisprudencia del Poder Judicial sobre la necesidad de verificar además la constatación posesoria, pero creo yo que hay más elementos, ¿no?, que uno podría tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar frente a una venta simulada, ¿no? Una venta simulada donde realmente no hay una oferta seria, donde realmente no hay una intención de vender, ¿no?, el inmueble, ¿no? Otros elementos como quizás el propio precio que está por debajo del mercado, ¿no? O a veces ocurre que estos terceros que buscan valerse indebidamente de la fe pública para poder
consolidar el fraude inmobiliario, a veces se van a notarías alejadas de la ciudadanía, ¿no? Donde no hay la posibilidad de usar la huella dactilar para poder identificar a los comparecientes por problemas de conectividad, ¿no? Entonces, yo creo que el tribunal tiene, o también el hecho de que el adquirente, pues, adquiere el bien, pues, no solo bajo un contrato simulado, bajo un precio muy por debajo del mercado, sino que además lo compra al contado, sin acceso al crédito, que es algo también un poco atípico, ¿no? A lo que voy con esto es que los jueces tienen que ver el caso concreto, analizar, ¿no? Y tienen una labor importantísima en este contexto de afectos de poder determinar si el comprador, el último adquirente, actuó o no de buena fe, ¿no? Y lo último es un tema también que lo planteo, pero que es una cosa ya más de discusión, ¿no? Y ya de política legislativa, ¿no? El doctor Mejorá comentaba, y me pareció interesante lo que dijo, que obviamente pues la cárcel no va a ser suficiente para las mafias, ¿no? Y finalmente lo que nos interesa es, ok, nos queda clarísimo por la sentencia del tribunal que es importante proteger la fe pública registral por todo lo que significa proteger a ese tercero. No solo se protege a este propietario individual, sino se protege la seguridad jurídica, el tráfico comercial, ¿no? Pero, ¿qué pasa pues con ese propietario que finalmente pierde la propiedad, ¿no? ¿Qué acciones puede tomar, ¿no? Obviamente puede denunciar, demandar, ¿no? Entonces, aquí lo que plantea el doctor Mejorá, y lo traslado como una inquietud también ¿es posible que se pueda contratar un seguro? ¿O es que esto desnaturalizaría el sistema registral que tenemos, ¿no? Y si es así, ¿quién lo va a solventar? ¿Lo solventan los administrados trasladándoles esto en las tasas, con un aumento de tasas? ¿O digamos, solventa la propia institución de la SUNAR, ¿no? O en conjunto con los notarios? O como ocurre en España, de pronto, ¿no? Debería solventarse a través de la contratación de un seguro, de un tercero. En fin, son aspectos pues que creo yo merecen bastante análisis, pero que siempre se discuten en este tipo de eventos donde está de por medio el tema de la discusión en torno a la fe pública registral, ¿no? Y las consecuencias derivadas del mismo. Pues bien, siendo las 7:50, con esto doy por concluido mi exposición sobre el tema, y pues les agradezco nuevamente por la oportunidad de la Escuela Jurídica, por haberme dado este espacio y poder un poco compartir estas inquietudes en torno a esta sentencia, que la sigo leyendo, la sigo analizando y creo que tiene muchas cosas que decir sobre la cuestión en particular. Así que quedo a disposición de sus consultas o preguntas sobre el tema que se ha planteado en esta sesión. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas ahí? Directas. Voy a preguntar. Voy a activar los micrófonos, doctor, para ver si de repente alguien desea hacer alguna consulta. Sí, claro, encantadísimo. Sí. No, no me escucho. Hay una consulta de Glenda Calle. Bueno, dice, doctor, buenas noches. ¿Considera que el establecimiento del sistema constitutivo en la transferencia de la propiedad de inmuebles sería una solución al problema planteado? Bueno, te agradezco por la pregunta. Eso es un tema definitivamente amplio de debate y discusión, ¿no? De hecho, que el sistema constitutivo tiene sus ventajas y en un esquema como tal no habrían estas patologías, estos problemas de doble venta. Es más, no sería quizás hasta, digamos, hacer uso de este principio de pública registral, ¿no? Estaría totalmente matizado, habría que adecuarlo y configurarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando se discutió la posibilidad de implementar este tema, surgió a raíz de la modificación del Código Civil. En su momento, el doctor Gastón Fernández Cruz era quien hacía una defensa acérrima del principio consensual, ¿no? En oposición al principio constitutivo, ¿no? El doctor Jorge Avendaño en su momento planteó, ustedes recordarán, una nueva clasificación de los bienes, entre bienes registrables y bienes no registrables, ¿no? A propósito de esta propuesta, de esta nueva clasificación de bienes registrables y no registrables, en alguna medida ya se está hablando muy indirectamente, muy sutilmente de un sistema constitutivo, ¿no?
Y cuando se empezó a darse este debate, esta discusión, empezaron a salir todas las observaciones en torno a por qué no optar por un sistema constitutivo. De las que yo recuerdo, quizás una de las más resaltantes, importantes, es que no todos los inmuebles en el Perú se encuentran inmatriculados. Entonces, si uno opta por un sistema constitutivo para poder transferir la propiedad, la cuestión es, ¿y qué pasa con los inmuebles que no están inmatriculados en el registro? Entonces, frente a esta situación, los que estaban a favor de un sistema constitutivo plantearon la siguiente propuesta o alternativa. Pues bien, hagamos un sistema constitutivo parcial, ¿no? Esto es, que solo sea constitutivo para aquellos que ya están inscritos y para aquellos que no, o sea, que no están inmatriculados, que siga funcionando el sistema consensual, ¿no? Luego, otro argumento que se dijo el año 84, pues, ¿no? Hace muchos años, era depender de un funcionario del registro, el registrador. El tráfico jurídico hoy es complicado porque todos los registros están desorganizados, no están sistematizados, falta de tecnología. Pues bien, ese tema también creo que es un aspecto, creo yo, superable, ¿no? La tecnología hoy por hoy nos permite poder, se ha integrado los registros, de hecho que cada vez se plantean más mejoras, y creo que no es un tema que podría, digamos, ser central para no optar, ¿no? Sin embargo, es un tema de decisión, ¿no? Yo creo que hay argumentos a favor y en contra, y repito, generaría un nuevo debate, ¿no? Particularmente, creo yo, esa es mi opinión, yo creo que un sistema constitutivo sí sería una solución a todos estos problemas de fraude monetario, pero hay que hacer un análisis mucho más profundo, porque cuando en su momento se discutió la posibilidad de hacer una nueva clasificación de bienes registrables, hay un impacto también, no solo en el libro de registros públicos, sino en todos los demás libros del Código Civil. Fíjense cómo el Código Civil está estructurado en función de la clasificación de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Habría que replantear toda una revisión estructural del código, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo de optar por un régimen o no, hay que ver toda una revisión integral, ¿no? Ok. A ver, la siguiente pregunta es de María Eneque González. Bueno, dice, a través del reglamento de la ley 30313 se regula el ingreso de la alerta de oficio. Cuando se presenta un título, ¿cuál sería la responsabilidad del registrador si no ingresó los datos tales como correo electrónico, número de celular en el índice y el adquiriente? A mérito que entregó tales datos, no pudo enterarse que se ingresó un título de transferencia y en el cual él no intervino. Bueno, ese es un aspecto importantísimo que mencionas por varias razones, ¿no? Sí, claro, para que la 30313 pueda funcionar bien y el tribunal un poco también en alguna medida da ese respaldo, se requiere pues que la alerta funcione, ¿no? Para que yo pueda oponerme, tengo yo que enterarme de que hay un título que está en trámite, ¿no? Y en efecto, como bien dice la doctora, el reglamento establece esa obligación de oficio. Pero ojo, esa obligación de oficio está condicionada a que el administrado o el usuario lo consigne. Si lo consignó, perfecto, el registro está en la obligación de hacerlo, y si no, obviamente habría pues un cumplimiento, ¿no? Una norma, un grado de responsabilidad, ¿no? Que puede, en todo caso, ser subsanado, ¿no? Una queja y el registro lo puede rectificar, ¿no? O la persona que tenga a su cargo la sección de donde está el título, ¿no? Vía regulación, digamos. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Y eso sí lo puedo decir en conocimiento de causa. No todos consignan los correos electrónicos. Más aún, porque la presentación de las transferencias es una presentación cautiva, que no la hace el propio interesado. ¿Lo hace quién? El presentante, el notario. O lo hace el propio notario o el presentante designado por este. Entonces es el notario quien debe consignar los correos. ¿Esto qué implicaría? Que el notario tenga que articular y preguntarle al nuevo adquirente, al nuevo comprador, oye, dame tu correo para poder consignarlo, ¿no? Porque ¿de dónde va a sacar la información el registro del correo si es que no aparece en el título, ¿no? Bien, bueno, la siguiente pregunta es de César Augusto Astete. Doctor, el Tribunal Constitucional ha rectificado que la oponibilidad le otorga la inscripción, pero ¿cómo quedarían los poseedores prescribientes que han cumplido el plazo posesorio respectivo? Sin embargo, aún no tienen una sentencia y menos aún una inscripción en registros. Bueno, esa es una buenísima pregunta, no solo por la calidad de los temas que aborda, sino porque también el tribunal, como bien indica el doctor, no ha sido, pues, no toca este tema, ¿no? Es que, en efecto, creo yo que el tribunal no solo no aborda este tema, sino otro que también lo mencioné, que es el caso de la doble venta, ¿no? Fíjense que en el caso de la doble venta o en la usucapión, ¿no? También es una forma en la cual una persona termina por perder la propiedad, ¿no?
Yo creo que es un aspecto que debe ser valorado en varios sentidos, ¿no? De hecho, que recordemos que la prescripción adquisitiva es en el subsistema, nuestro ordenamiento, meramente declarativa. Yo entiendo que el derecho ya, si cumple todos los requisitos, el derecho ya está consolidado. Ya el usucapiente, el prescribiente, si cumplió la posición pacífica, pura y continua, ya es un propietario, ¿no? Con independencia de lo que después pueda ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que definitivamente genera más inquietud, más análisis, pero por lo pronto yo le diría al doctor en cuestión que no habría por qué, digamos, preocuparse, ¿no? En torno a este tema, ¿no? Claro está que los jueces van a tener al momento que hacer esta ponderación de oponibilidad entre el usucapiente y ver cuál es, en función al caso concreto, determinar qué oponibilidad es la que debería prevalecer, ¿no? ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, ahora sí, se está escuchando un poco entrecortado. Ok, ¿ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí lo escucho. Perfecto, sí. Bueno, La siguiente pregunta. también hay una pregunta de Vanessa. Bueno, dice, doctor, buenas noches. ¿Qué opinión le merecen los votos discordantes en la sentencia del Tribunal Constitucional? Miren, los votos discordantes son muy cortos, no hay, la verdad, mucho análisis en el tema. Por eso es que quizás no lo he mencionado al momento que he analizado la exposición. Entiendo que la preocupación de los votos singulares del doctor Blume y el doctor del doctor Sardón, perdón, es que igual hay una suerte de desprotección a un propietario, ¿no? Que por el tema del fraude, por la falsificación de plantación, de la noche a la mañana ve perdida la propiedad, ¿no? Me hubiese gustado que el tribunal o los votos singulares profundicen en su análisis, no lo mencionan, ¿no? Creo que en alguna parte del voto singular dicen algo así como que si bien es razonable que el tema en cuestión proceda cuando se trata de una nulidad, anulabilidad o rescisión, tengas en cuenta que esto se define o se deriva en el ámbito judicial, mientras que la cancelación se define en el ámbito administrativo, entonces no es equiparable. Bueno, no estoy tan de acuerdo con ese razonamiento, creo yo, porque la cancelación lo que hace simplemente es enervar un asiento registral. Igual el que se ha afectado tiene derecho a poder impugnarlo en la vía judicial, ¿no? Y repito, la norma impugnada, el artículo 5 en cuestión, lo que hace en buena cuenta es simplemente responder a una inquietud. ¿Cuál es el efecto de la cancelación administrativa generada ya concretada respecto a la posterior inscripción? Y la respuesta es no la afecta. No la afecta. Procede con la inscripción, no pasa nada, no le enerva. Siempre que éste cumpla con los requisitos del 2014 Código Civil, ¿no? Por eso, repito, creo yo que quizás hubiese sido importante pues, que se haga un mayor debate sobre este tema, ¿no? Por parte de los votos singulares. Bien, hay una pregunta de Jerónimo, le dice, doctor, con esa sentencia, Tribunal Constitucional, ¿cómo queda el titular registral que ha sido despojado de su propiedad? Si éste ya se encuentra registrado en la partida registral. Ok, a ver si entiendo un poco bien la consulta de la inquietud. Ya estamos en un supuesto donde ya ha habido una afectación, un menoscabo del derecho porque ya se ha configurado. Yo creo que más bien el verus dominus, el propietario originario que se ve perjudicado, creo yo que tiene mayores elementos para poder oponer su derecho a propiedad frente a ese eventual adquirente, ese último adquirente que va a alegar la buena fe. Porque de acuerdo con esta sentencia, yo tendría que decirle al juez o a la sala que va a ver este caso en cuestión, ojo que este tercero no tenía buena fe, porque la buena fe no basta con decir que no figuraba la patología en el asiento, en el archivado, no. De acuerdo con esa sentencia, este deber de diligencia y prudencia se exige al tercero, ¿no? Claro, yo tendría que también ahí demostrar pues que no ha habido esta suerte de constatación de la posesión, ¿no? En los términos del tribunal, ¿no? De hecho, que es un tema discutible y complicado, ¿no? ¿Cómo probarlo? Mencioné también en la exposición cómo probar que la cliente no conoció la posesión, ¿no? Creo que si partimos de la premisa de que hay que hacer una interpretación estricta y rigurosa de la fe pública registral, entonces creo que la carga de la prueba estaría en todo caso del tercero que alega la buena fe.
O sea, es este el que deberá probar pues, que actuó de buena fe y por tanto deberá acreditarle a los jueces de que en efecto sí tuvo la oportunidad de contactarse, de constatar, verificar, y que actuó con una conducta diligente, honorable al momento de que hizo el proceso de adquisición, ¿no? En conclusión, creo yo que más bien con esta sentencia, el verus dominus tendría más elementos para poder cuestionar la buena fe del tercero.